Durante años científicos y filósofos nos habían advertido sobre los riesgos de crear embriones humanos genéticamente modificados, con la intención de llevar a término la gestación. En 2015 se reunieron expertos de todo el mundo en la primera cumbre de edición genética para discutir la posibilidad de editar genéticamente embriones humanos. Al final de la reunión, el comité organizador escribió una declaración que establece que sería irresponsable realizar la edición genética en células germinales, las que pueden transmitir su información genética a la descendencia como óvulos y espermatozoides, hasta que los criterios de eficacia y seguridad de la técnica fueran resueltos y hasta que hubiera un consenso sobre lo apropiado de la aplicación propuesta. La manipulación genética consiste en alterar, quitar o sustituir genes en el ADN de una célula. Se dice que esta técnica está basada en un mecanismo de defensa contra virus que se encuentra en algunas bacterias. Fue necesario mucho tiempo y trabajo para observar cómo se defienden estas bacterias. El descubrimiento de que la defensa se encontraba en unas enzimas muy específicas fue el primer paso, pero verificar que dichas enzimas tienen la capacidad de distinguir perfectamente entre el material genético de la bacteria y el del virus atacante fue crucial. Se pudo entonces constatar que la enzima, una vez diferenciada los materiales genéticos, procede directamente a la destrucción del material extraño sin atacar el propio. Lo grandioso de esta técnica es que se puede cortar y modificar el gen exacto que se quiere modificar en lugar de permitir que las alteraciones sucedan al azar. Más adelante en el video vamos a explicar a más profundidad la técnica CRISPR. La edición genética puede utilizarse para entender las funciones de los genes humanos, por ejemplo, cómo se desarrollan los embriones, la realización entre algunas enfermedades y la evolución de las enfermedades como el cáncer y otras condiciones que tienen un componente genético importante. Una posible aplicación clínica consiste en usar la edición genética para curar enfermedades hereditarias causadas por mutaciones en un solo gen. Actualmente se conocen más de 10.000 de estas enfermedades monogénicas, las cuales afectan a millones de personas en todo el mundo. Esta tecnología se han empleado para el estudio de distintas enfermedades y tratar de desarrollar tratamientos efectivos, por ejemplo, en la infección del VIH y la enfermedad neurodegenerativa de Huntington. Para ello se utilizan células u organismos de especies no humanas como los ratones. La edición genética se puede realizar en dos tipos de células, las somáticas y las germinales. Casi todas las células del organismo son somáticas, por ejemplo, las células de la piel, el hígado, los músculos, los huesos o la sangre. Los cambios genéticos efectuados en este tipo de células permanecen en el organismo o células en las que ocurrieron. Si ocurrieron modificaciones imprevistas e indeseables en el ADN, las consecuencias afectarían únicamente al organismo en el que se realizó el cambio y no pasarán a generaciones futuras. En las células germinales es distinto, pues un óvulo fertilizado por un espermatozoide puede dar lugar a un ser humano. Ya se han realizado experimentos de edición genética en cigotos formados por 3 y 4 óvulos en embriones más desarrollados, las cuales nunca antes se habían implantado para producir bebés. Los cambios realizados en el ADN de óvulos, espermatozoides, cigotos y embriones se transmitirán a las generaciones futuras y serán hereditarias. Si la edición genética tuviera consecuencias negativas, estas afectarían a los descendientes. Hoy en día los científicos pueden usar el CRISPR para manipular el genoma de manera inimaginable, para corregir mutaciones genéticas, eliminar secuencias patogénicas de ADN, insertar genes terapéuticos, activar o desactivar genes. A diferencia de la tecnología que las procedieron, el CRISPR funciona en un número impresionante de tipos de células y organismos distintos que van desde el maíz hasta el mono pasando por el ratón, por lo que constituyen a un conjunto de herramientas científicas de amplia aplicación por las que abordan un gran espectro de desafíos biológicos. Todo el mundo sabe que las bacterias son microorganismos que pueden hacernos enfermar, como es el Streptococcus, que causa la infección de la garganta y la neumonía, o el Salmonella, que es causada por la intoxicación alimenticia, pero que también son indispensables para el funcionamiento humano normal, dependiendo de un vasto ejército de bacterias que juntas conforman nuestro microbioma y ayudan a descomponer la comida.
Para las ciencias que realizan las investigaciones, el CRISPR es una herramienta que brinda una forma de modificar los genes de manera rápida y mejor, y que les permite crear modelos de enfermedades en las células humanas y modelos de ratones con mayor capacidad. Con mejoras de modelos de cáncer, por ejemplo, los científicos podrán entender mejor las patologías y sus desarrollos, y esto los podría llevar a mejores opciones de los tratamientos. El corregir un gen defectuoso se conoce como terapia genética, y el CRISPR puede ser la forma más poderosa de realizar esto. Han empleado los modelos de ratones y los científicos han podido demostrar la eficacia de estos tratamientos, pero se sigue sin ser probada esta clase de terapia genética como CRISPR en humanos. Las distintas aplicaciones de la edición genética tienen complejas implicaciones técnicas, legales y éticas. En el experimento de HE se modificó el ADN de Lulu y Nana, cuando todavía cada una era un cigoto, por lo que es posible que los cambios realizados en su ADN sean transmitidos a sus descendientes, lo que introducía cambios irrevocables en la especie humana. Estos cambios incluyen tanto los realizados intencionalmente como los que puedan hacerse sin querer. 3 días después de anunciar el experimento en YouTube, lo dio a conocer a la comunidad científica internacional en la segunda cumbre internacional de edición genética en humanos realizada en Hong Kong. Como resultado, el comité organizador declaró que ya existían 2 documentos que ofrecen una guía de las condiciones en las que se aprobaría el uso de estas técnicas en humanos con fines clínicos. Por ejemplo, uno de estos documentos menciona que los ensayos clínicos se podrían permitir después de discutir el experimento con otros colegas y después de haber evaluado los beneficios y riesgos potenciales y solo en caso de haber razones médicas suficientes y en ausencia de alternativas de tratamiento razonables. Además, el proceso se debería realizar con la mayor transparencia. El objetivo del experimento de HE fue modificar el ADN de los cigotos para protegerlos de la posibilidad de contraer la infección de VIH que tiene su padre. Sin embargo, actualmente existen diversas maneras de prevenir la infección y en caso de que se contraiga, existen medicamentos para tratarla. Así pues, no había necesidad médica de realizar la edición genética. HE habló de su experimento mucho tiempo después de su inicio y lo registró el 8 de noviembre, muy cerca de la fecha de nacimiento de las niñas. Finalmente, no está claro si los padres de las niñas entendían cabalmente el propósito y sus potenciales beneficios y riesgos. En aquella cumbre, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, David Baltimore, dijo: "Pienso que el proceso no fue transparente. Nos enteramos cuando ya era un hecho y las niñas habían nacido. En lo personal no creo que fuera médicamente necesario. Pienso que esto es una falla en la autorregulación de la comunidad científica debido a la falta de transparencia". Más de 100 científicos, la mayoría de China, escribieron una carta refiriéndose al trabajo de HE y declarando que el uso de CRISPR para editar los genes de embriones humanos era riesgoso e injustificado. Por su parte, la Comisión Nacional de Salud de China ordenó una inmediata investigación del caso. Existen otras preocupaciones éticas que son tan diversas como las distintas culturas, religiones y creencias de todo el mundo. Por ejemplo, algunos filósofos cuestionan si cambiar el ADN de un embrión podría alterar su identidad como ser humano. El Dr. H. en su presentación durante la cumbre hizo énfasis en el estigma que sufre la gente con VIH en China, como una de sus motivaciones para realizar sus experimentos. Pero, ¿modificar el ADN de un individuo para evitar la infección resuelve el problema social del estigma o más bien refuerza la estigmatización? Una gran preocupación generalizada es que se emplee edición genética para fines distintos a los terapéuticos, como inducir cambios en los organismos para mejorar la especie humana. Por ejemplo, para generar bebés más inteligentes o para elegir sus características como el color de los ojos o la estatura. Las legislaciones nacionales e internacionales del uso de algunas tecnologías permiten, entre otras cosas, proteger la salud y los intereses morales y éticos de los individuos. Hoy más que nunca parece imprescindible el desarrollo de la legislación que regule las aplicaciones de la edición genética
con el propósito de aprovechar los beneficios y al mismo tiempo prevenir sus riesgos y cualquier uso inhumano. El Dr. H.E. planea seguir revisando el estado de salud de Lulu y Nana hasta que tengan 18 años y después, si ellas lo aprueban, tendremos que esperar para saber qué piensan ellas sobre las modificaciones que les hicieron cuando no eran más que un cigoto. Y para ver los efectos de esas modificaciones, solo entonces podremos ver los resultados de uno de los experimentos más controvertidos de la historia. Con respecto al hallazgo, la molécula de ADN está formada por una larguísima cadena de unidades llamadas nucleótidos, cada uno de los cuales contiene una de 4 moléculas llamadas adenina, guanina, citosina y timina. Estas moléculas son como las letras del alfabeto genético. Su secuencia en el ADN es como la secuencia de letras en un texto y contiene toda la información genética del individuo. Un gen, por otro lado, es un tramo de ADN, una secuencia de varias letras. Los genes contienen la información que necesitan las células para fabricar proteínas específicas. La manipulación genética consiste en alterar, quitar o sustituir genes en el ADN de una célula. La técnica de manipulación genética, conocida como CRISPR-Cas9, sirve para cortar tramos específicos y predeterminados de ADN, permitiendo que en el sitio de corte se puedan insertar tramos diferentes con funcionalidades particulares. Para ello se emplean unas enzimas llamadas nucleasas, que permiten a los científicos hacer el cambio de secuencia del ADN de manera rápida y fácil, en sitios concretos del genoma de un organismo vivo. CRISPR son las siglas en inglés de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente intersapiadas, y Cas9 indica el tipo de nucleasas utilizadas. Esta técnica está basada en un mecanismo de defensa contra virus que se encontró en algunas bacterias, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes y el Escherichia coli. Fue necesario mucho tiempo y trabajo para dilucidar cómo se da o se defienden estas bacterias. El descubrimiento de que la defensa se encontraba en unas enzimas muy específicas fue el primer paso para verificar que dichas enzimas tienen la capacidad de distinguir perfectamente entre el material genético de la bacteria y el de los virus atacantes fue crucial. Se pudo entonces constatar que las enzimas, una vez diferenciadas los materiales genéticos, proceden directamente a la destrucción del material extraño sin atacar el propio. Los pioneros de esta técnica, destacadamente la estadounidense Jennifer Doudna y la francesa Emmanuelle Charpentier, encontraron una manera de manipular esta capacidad. Lo grandioso de la técnica es que se puede cortar y modificar el gen exacto que se quiere modificar en lugar de permitir que las alteraciones sucedan al azar. Una vez que se ha llevado a cabo la modificación del ADN mediante CRISPR, se introduce el nuevo ADN en la célula y en adelante ésta lo va a usar como propio, fabricando o dejando de fabricar las proteínas correspondientes. Poder hacer modificaciones en sitios específicos permitirá corregir errores en genes que causan enfermedades o incluso eliminar estos genes cuando el organismo está aún en estado embrionario. Esta técnica promete ser muy importante para la medicina genómica y para la prevención de enfermedades, pero en cuestión de edición genética de bebés parece que está un poco en pañales, o tal vez no tanto. A finales de 2018 una noticia causó conmoción en el mundo de la ciencia. El investigador chino H.E. Jiankui informó el nacimiento de 2 gemelas, cuyo ADN editó con CRISPR, cuando apenas era un grupo de células con el objetivo de hacerlas resistentes al virus del VIH, causante del SIDA. Estas bebés se supone tendrán una gran resistencia a dicho virus. Falta que se compruebe lo que solo se podría hacer exponiéndolas al virus, procedimiento que sería contrario a la ética, igual que editar embriones humanos. Si bien CRISPR se ha empleado con un éxito relativo en fase de experimentación, hace falta más trabajo para poder asegurar su éxito en todos los casos. Diversos experimentos realizados dan cuenta del éxito logrado en los últimos años: retrasar el oscurecimiento de los champiñones, combatir la anemia falciforme en ratones, producir materias primas para polímeros y otros productos químicos. Mediante modificación de levaduras y técnicas de biología sintética, son solamente algunas de las aplicaciones que se han ensayado con éxito, pero siempre en organismos no humanos.